Ya. Bueno, jóvenes, buenas tardes. Aprovechando que recién se conectan y esperando que ojalá se conecten más de sus compañeros, ¿verdad? No sé si ustedes ya, me imagino que los otros compañeros docentes eh, so- les socializaron que hay una campaña de igualdad de género, que es una campaña que está desde el día de ayer. Entonces, en cumplimiento de lo que se nos ha indicado a nosotros los docentes, les abro, digamos, la clase hoy día, aunque tenemos muchos puntos que tocar, pero hablo con esto de aquí, que es la sociabilización, ¿verdad?, de la campaña de igualdad de género, donde ustedes están viendo aquí a su derecha, donde está el mouse, están viendo la imagen que están promocionándose, que si ustedes pueden, descárguenla y compártanla en sus redes sociales para que todo el mundo se haga consciente, con los hashtags de igualdad de género, de Somos ISTJBA y de Somos Iguales, ¿no? Entonces, todas estas hashtags que yo, la verdad que no estoy muy seguro de cómo se usan los hashtags, pero todos estos hashtags son los que tenemos que promocionar por estos días. Y para que esto, ¿verdad? Para que esto sea aún más claro, voy a compartirles un video que está allí mismo en la página. Déjenme habilitar el sonido de mi computadora. Entonces, voy a colocar el video que nos habla de un artículo con respecto a esta campaña aquí, ¿no? Entonces ahí lo estoy cargando. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Ya, entonces... Artículo 12 del hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual consiste en insinuaciones sexuales que produzcan incomodidad, solicitudes de favores sexuales u otras conductas físicas o verbales de índole sexual, en las que el acceder o el negarse a esta conducta explícita o implícita podría afectar la relación laboral o académica. Interferiría de forma poco razonable en el trabajo o el rendimiento educacional. También puede crear un ambiente intimidante, hostil u ofensivo para el trabajo o enseñanza. Otras clases de hostigamiento. El hostigamiento que no es de índole sexual se basa en estereotipos de género o de sexo, orientación sexual, raza, religión o tendencias políticas. Estas también están prohibidas dentro del instituto. Estimada comunidad educativa, los invitamos a leer una vez más desde el artículo 12 al artículo 17 del Reglamento de Bienestar Institucional. Recuerda, el ISTJBA está siempre junto a ustedes. Ya, listo, jóvenes, ¿no? Entonces eso es la campaña de igualdad de género que se está realizando en el instituto, ¿verdad? Por estos días, eso está a cargo de Departamento de Bienestar Estudiantil. sí. Entonces, esa es la campaña que está por estos días. Bueno, lo que yo les podría indicar es de que por eso yo generalmente, no sé si les dije a ustedes, pero a la mayoría de mis alumnos yo les digo que, por lo menos en mi caso, yo soy algo así como incoloro, insaboro e insípido, ¿no? Eso quiere decir que normalmente los docentes debemos evitar temas de carácter político, racial o incluso de deporte, porque a veces la gente se emociona mucho con esto de los equipos de fútbol, ¿no?
Entonces, siempre debemos de manejarnos tanto alumnos como docentes en un marco del respeto y asimismo deben ustedes manejarse con sus compañeros, porque, no sé, yo por experiencia propia, cuando uno tiene mucha confianza, a veces le hace bromas pesadas a los compañeros y a veces estos no están de buen genio. Entonces, termina ocurriendo de que se terminan peleando por tonterías, se terminan peleando y dañan a veces la amistad, ¿no? Entonces, lo mejor es respetarse, ¿verdad? Para que no ocurran este tipo de situaciones, ¿no? Por otro lado, en el caso de ustedes jóvenes, si todos tienen una manera de ser o una manera de manejarse, ¿verdad? De manera social, pero si ustedes de repente se sienten incómodos con algún comportamiento de algún compañero o de alguna otra persona, entonces en ese momento se debe suponer, como le dicen estos artículos, que están violando su espacio personal, ¿no? Entonces, si ustedes llegan a sentirse incómodos, probablemente esté ocurriendo eso allí. Sí, existen artículos que justamente evitan eso de allí, o sea, que ustedes no se tienen que tener presionados o comprometidos con ese tipo de cosas, entonces ese es el mensaje de la campaña que se está realizando, que me parece muy bien. Bueno, dicho esto, entonces, déjenme abrir ¿dónde nos quedamos la última vez? Creo que la última vez no avanzamos nada por estar pensando en ese PIS, que por cierto todavía estoy esperando que me envíen el informe de los alumnos que han participado. Yo de aquí en una hora más o menos ya tengo la reunión para ver cómo vamos con ese tema. Entonces, necesito informar. Si no, tendré que inventarme yo a los que han participado. Ingeniero, yo le compartí por Gmail las personas que participaron y los que no participaron. Ya me envió por correo, porque yo Sí. revisé en la mañana y me pareció que todavía no me había llegado nada. Como a las 8:40 se lo envié. Ya. Bueno, yo revisé, ya voy a revisar. Ya voy a revisar para ver si recibí. Ya, entonces, bueno, ahí lamentablemente yo imagino que me han de llamar la atención a mí y obviamente yo tendré que llamarles la atención a ustedes porque no estamos tan bien en ese tema, ¿verdad? Déjenme abrir de una vez el Gmail. En el artículo 11 nos quedamos la última vez. Hoy es 29 de septiembre. Yo la verdad que no sé mucho de lo que ocurre en el mundo, no veo tantas noticias, pero yo creo que ya no hay la veda del cangrejo, ¿no? Ustedes que de repente por allá creo que sí les llegan los cangrejos. No, ya se acabó la temporada. Ya, o sea, y ahora sí se puede comer, sí están aptos para comerse. Voy a ver si me compro. Ya se puede. Ya, aquí sí, aquí ya estoy viendo que ya me llegó su correo. Sí. Pero sí lo había revisado en la mañana y no me llegó nada. Incluso en el teléfono tampoco no me llegó el mensajito, pero bueno. Ya, entonces yo me voy a basar en el reporte que ustedes han preparado para informar sobre la participación de ustedes. Son 15 en total los que están registrados aquí. Y aquí veo que algunos tienen problemas de conectividad, ¿no? Entonces, bueno, me tocará reportarlo así. Bueno, con respecto al proyecto PIS, aprovechemos así unos 2 minutitos para tocar ese tema. ¿Cómo vamos? Hasta el día domingo solo trabajamos en la parte de la documentación.
Yo creo que ayer les envié un correo de la carpeta que estaba compartida. Es mejor trabajarlo así porque pueden trabajar varias personas al mismo tiempo con los documentos compartidos de Google, pero yo solamente les compartía los tres que había identificado los correos. Entonces, si alguno de ustedes quiere seguir trabajando en el documento, que por cierto les hice algunos comentarios, el documento está todavía, hay cosas que se pueden rescatar, pero todavía está demasiado desestructurado, demasiado sin forma. Entonces, les hice bastantes observaciones, bastantes comentarios. Eh, pero no es bueno que ustedes lo descarguen, es mejor que lo trabajen vía web. Entonces, si alguno de ustedes en este momento necesita que le comparta el documento para revisarlo, para apoyar, para trabajar ahí en grupo, sería bueno que me dejen su correo de Gmail, porque creo que necesitan de Gmail para poder acceder a ellos, para yo darles permiso al documento y que lo sigan trabajando de manera colaborativa, porque si solo lo trabaja uno y después lo trabaja otro y luego no hay el trabajo en equipo, entonces se va a ver un trabajo muy partido como está ahorita en este momento, sin secuencia. Así que si alguno de ustedes necesita el permiso, aparte de los compañeros que ya les di el permiso, si alguno de ustedes lo quiere revisar o solo lo quiere criticar, ¿verdad? Entonces pásenme su correo, de repente lo pueden dejar allí en el chat para yo poderles compartir el documento y que ustedes lo puedan revisar. En todo caso, yo ese documento está bien feo, la verdad, porque todavía no tiene forma. Yo creo que si lo hubieran trabajado de ayer hoy día, ya estuviera avanzando un 40%, si es que le hacen las correcciones, pero asumo yo que ni siquiera lo han abierto. Entonces, revísenlo, yo voy a reportar así, siendo optimista, que tenemos un 20% del documento, cuando se supone que el día de mañana tenemos que entregar el documento definitivo. Entonces, no es una situación muy buena para el curso, no les quiero bajar la moral, pero tenemos que hacer algo, tenemos que sacudirnos y tenemos que comenzar a trabajar, porque si no, nos lleva el tiempo y no vamos a lograr mayor cosa, ¿no? Entonces, la idea es que estamos haciendo el proyecto PI, la idea es que usemos conocimiento, usemos la práctica y usemos nuestra experticia para hacer ese documento, ¿sí? Y no es tan difícil. Entonces, manos a la obra, jóvenes, no se queden. Bien, bueno, entonces ya les pasé el mensaje, ¿verdad? Déjenme esos correos para los que quieren compartirlos. Los que, si no quieren, los que ya están ahí compartidos, por favor, trabajen. Hay bastantes comentarios. Hay cosas que son sencillas, hay otras cosas que de repente sí necesitan más elaboración. Pero trabajen. Yo ayer creo que pasé con todo el documento abierto, o sea, ayer lunes, y no vi que ninguno se conectó. Entonces, sí, eh, esto no termina, dicen así, hasta cuando suena la campana, así dicen en el boxeo. Entonces, no tiran la toalla, métanle ganas, pero hay una verdad, mientras más demoren ustedes en racionar, más difícil va a ser, porque van a tener más cosas que hacer, ¿no? Bueno, de ahí yo por mensaje les comunico cómo quedamos en la reunión de hoy día. Probablemente la reunión de hoy día no sea muy positiva, ¿no? De hecho, no me siento muy positivo en la reunión de hoy día y eso que yo he tenido algunas reuniones y generalmente nunca he estado así tan desarmado para este tipo de reuniones. A lo mejor me hago el enfermo mejor para no ir. Aprendo de ustedes. Bien, jóvenes, entonces retomando nuestro tema, porque ya nos atrasamos bastante, ¿no? Cualquier cosita me pueden escribir al chat con respecto al PIS. Y nos habíamos quedado en el artículo número 11, según mi registro. Ya, según mi registro nos habíamos quedado en el artículo número 11. Ya, entonces,
No los estoy retando, pero sí estoy preocupado porque van a haber consecuencias. Bien, el artículo número 11, estamos en la sección de los derechos de los titulares y dice que únicamente la persona natural puede ser autor. Las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos de autor de conformidad con el presente libro. Para la determinación de la titularidad se estará a lo que disponga la ley del país de origen de la obra conforme a los criterios contenidos en el convenio de Berna del Acta de París de 1971, ¿no? Entonces, solamente el creador, el autor, la persona o una persona de carne y hueso es la que puede ser el autor. Pero si, por ejemplo, usted es una compañía de investigación y están haciendo un proyecto de investigación, entonces, como usted puso el capital y usted es el que está atrás de ese proyecto como compañía, ¿verdad? Esto es una persona jurídica y esta persona jurídica puede tener los derechos de autor, o sea, tiene los derechos, pero no es el autor, pero puede ejercer los derechos de autor. Esto, según el artículo 11, se hace respetando los derechos de autor que existen en otros países, ¿no? Entonces, si en otros países se creó primero la obra, entonces rigen los derechos de autor de su país de origen. Y aquí se respeta de conformidad con lo que dice la ley, ¿no? Entonces, somos respetuosos de los derechos de autor de otros lados, ¿no? De hecho, los derechos de autor es uno de los derechos más reconocidos, o sea que sí están globalizados, ¿verdad? Que los países respetan. Bien, el artículo 12 dice que se presume autor o titular de la obra, salvo prueba en contrario a la persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales o sigla o cualquier otro signo lo identifiquen o aparezca indicado en la obra. Entonces, únicamente la persona que se identifique en la obra va a ser considerada como autor, ¿no? Ahora, esto si es que no hay otra persona que de alguna manera demuestra que esa otra persona fue el autor original. No, si no existe esa persona y usted demuestra que usted aparece allí en la obra, entonces usted es el autor. ¿Cómo ustedes podrían hacer? Ustedes son desarrollo de software. ¿Cómo ustedes podrían hacer para demostrar que ustedes son el autor de su programa? Jóvenes. Mostrando los códigos, ingeniero. Ya, pero el código, por ejemplo, si usted tiene un for y yo acá tengo un for, entonces cualquiera de los dos podríamos ser el autor. Comprobando si la lógica es diferente. Podría ser, normalmente los programadores tienen un estilo, pero ese estilo que usted tiene lo aprendió de alguien, o sea, es algo relevante, pero no es contundente, ¿sí? O sea, puede servir para inclinarnos, sí, se parece, pero uno no dice, sí, usted es el autor. O sea, no es tan contundente. ¿Cómo ustedes hacen? Yo a ustedes no los vi en primero, ¿verdad? Con ustedes creo que primera vez que los veo. Bueno, algunos de ustedes sí me parece haberlos visto en cursos anteriores. Pero a ninguno de ustedes les di, por ejemplo, creo que se llamaba análisis, me parece que análisis de sistemas. Nos dio el profesor Belli, parece. ¿Cómo? Nos dio el profesor Ronald. Ya, y cuando ustedes vieron análisis de sistemas, bueno, hay una materia que ustedes no ven, pero que se ve partecita de esa materia, ¿verdad? En análisis de sistemas, que se llama metodología de la programación.
Y esa materia que se llama metodología de la programación les enseña a ustedes a ser ordenados, a ser claros, a ser metódicos, a utilizar formas y formatos, ¿verdad? Y todo esto de aquí, ¿para qué? Todo esto de aquí con el fin de que su desarrollo sea ordenado, sea claro, sea legible, pueda ser utilizado por otra persona. Y entre parte de esa asignatura, hay una parte que les decían que cuando ustedes hacen una rutina, su rutina o programa o función, ¿verdad? Siempre en la cabecera se utilizan los benditos comentarios. Y en los comentarios se pone información como el nombre de la función, por ejemplo, función que hace suma, se hace una descripción. Esta función va a permitir la suma de dos números enteros, por ejemplo. Se pone la fecha de creación, entonces fecha de creación se pone, por ejemplo, el día lunes, ¿verdad? ¿Quién fue el autor o el programador? El programador fue, por ejemplo, Selene Cantos, ¿verdad? Ponen la versión. ¿Qué versión del programa es? Luego, si le han hecho cambios, ponen qué cambios se han hecho, cuándo se han hecho. Si pasó a manos de otro programador, pone otro programador realizó la modificación en tal fecha. Entonces, todos esos comentarios que nos parecen a nosotros tediosos y que nadie los pone, yo cuando programo sí los uso, pero no los uso con todo el peso que debería utilizar. No, los uso más bien como para ponerle fechas y también para ponerle referencia de quién me pidió un cambio. De hecho, a mí me ha ayudado eso, ya les voy a comentar eso ahí. Bien, entonces esta metodología de la programación nos ayuda a poner eso para entender qué hace la función, para comprenderla, para ver si la han cambiado, para ver cuándo la han cambiado, y también para cuando hay un problema, por ejemplo, yo soy un nuevo programador y yo veo que algo está funcionando mal en la función, veo quién fue la última persona que la cambió o quién fue el autor, y lo llamo y lo ubico y le pregunto si tengo alguna duda. Entonces es para saber quién desarrolló esa rutina. Y esto también les puede servir a ustedes para, como dice el artículo 12, demostrar que ustedes son los autores, ¿verdad?, de determinado programa, por lo menos mediante el código. Ahora, si el programa ya está codificado, generalmente los programas suelen tener un botoncito que se llama acerca de. Y cuando ustedes ponen acerca de, que generalmente está en la pestañita de la ayuda, allí dice programa de facturación desarrollado por, en este caso, habíamos puesto de ejemplo a Selene Cantos, ¿verdad? Ponen la versión, ponen la fecha, ponen el correo, ¿verdad?, del programador para contactarlo por si acaso cualquier cosa. A veces ponen teléfono, WhatsApp, no sé, hoy día hay muchas más redes sociales que antes. Entonces ponen todos los datos donde ustedes sean localizables, ¿verdad? Y donde ustedes están siendo reconocidos como autores de ese programa. Entonces, esto es lo que nos dice el artículo 12 y esto se aplica a ustedes y obviamente aquí ustedes ven la necesidad de ser metódicos y de aplicar las técnicas que ustedes les han enseñado en el desarrollo de su carrera. ¿Sí? Ya, les dije que les iba a contar una anécdota, ¿no? Estamos cortos de tiempo, pero les voy a hacer así rapidito. Miren, yo cuando programaba, yo estaba encargado de un programa de caja. Este programa de caja era un programa que había pasado por 3 programadores, ¿verdad? Hubo uno que fue el creador, hubo otro que le dio mantenimiento bastante tiempo y vine yo y también le metí mano. Aparte de eso, tenía otros compañeros que también le metían manos cuando yo no estaba. Entonces yo fui el tercero que me encargué de ese programa. Y ese programa estaba bien modificado, bien modificado. Entonces habían ciertas cosas que yo no entendía y cuando yo las entendía me tocaba a mí en las rutinas, las comenzaba a documentar hasta que conozca el programa, las ponía allí como comentario para entender lo que hacía el programa. Resulta que a veces me decían, había un problema. Y me decían, oye, está calculando mal el IVA, porque cuando yo saco la factura se pierden unos centavitos. Entonces yo cogía la factura, ¿verdad? Revisaba y veía que no estaba redondeando bien al detalle, que cuando calculaba el total, sumaba todo y calculaba y le daba un valor, por ejemplo, 200,1 centavos. Pero cuando sumaba el detalle, ¿verdad? Como sumaba el detalle y los cálculos eran por detalle, por ítem, no sumaba todo y le aplicaba el IVA, y daba el total como en el cálculo general, sino que sumaba detalle por detalle y entonces allí se perdió un centavo. Entonces en la factura
salía $200 con un centavo y en el detalle salía solamente $200. Cuando se sacaban los reportes, el reporte de caja, ¿verdad? Cogía el total de la factura y sumaba los $200 con un centavo. Y cuando se contabilizaba por detalle y en la contabilización sumaba $200. Entonces el jefe de cobranzas me decía, mira, pero ¿dónde está el centavo? Aquí hay 200 con uno y aquí solamente se contabilizó 200. O sea, arréglate eso. Entonces yo venía y arreglaba el detalle, ¿verdad? Y hacía que, arreglaba la cabecera y hacía que la cabecera cuadre con los $200 con ese método, ¿sí? Entonces arreglaba la cabecera, ¿verdad? Pero cuando ellos sumaban, decían, oye, mira, sumé lo físico y aquí yo tengo 200 con un centavo y acá no hay el centavo. Entonces yo venía y lo arreglaba, ¿verdad? Y le ponía los 200 con un centavo y entonces se quejaba la de contabilidad, entonces arreglaba y sacaba los 200 y entonces se quejaba el de caja y así me tenían como pelotita de ping-pong porque como yo no documentaba, entonces yo cuando yo me tocaba, estas cosas pasaban un mes, 2 meses y saltaban. Entonces cuando yo tocaba el programa, yo decía, me parece que esto ya lo hice, me parece que esto ya lo arreglé. ¿Y qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que sucedía? Que por un lado, uno me mandaba a arreglarlo, y yo lo arreglaba, y luego de un tiempo el otro me mandaba a desarreglarlo, y yo lo desarreglaba, y luego el otro me mandaba a arreglarlo, y así estaba. Entonces, ¿qué sucedió? Que yo cogí y documenté en el programa, documenté la fecha, tal fecha me pidió tal persona, y tal fecha me pidió tal persona. O sea, comencé a documentar, porque ya me llamó la atención a la tercera vez, yo estaba seguro que había cambiado, pero no entendía qué pasaba. Yo decía, ¿cómo es que si ya lo arreglé, se vuelve a producir el error? Entonces, cuando me mandaban a cambiar, yo ya veía el comentario que me pidió y entonces ahí yo ya decía, mira, no te puedo arreglar porque fulanito me pidió esto. Y entonces hacía que se arreglen con fulanito, ¿verdad? Se arreglen la de caja, con la de contabilidad, peleen entre ellos a ver quién tenía la razón, ¿verdad? Y así me deshice de ese tema. Si yo no hubiera documentado, hubiera seguido, ¿verdad? Cambiando y cambiando y cambiando y haciendo un problema que parece repetitivo. Para el usuario, cuando le arreglas un problema y le vuelve a aparecer el problema, él dice que el sistema no vale. ¿Sí? Él no entiende que usted cambia, que usted modificó, que otro le pidió otro requerimiento. No, él dice el sistema no vale. ¿No? Entonces tenía dos usuarios molestos porque tenían un problema recurrente, yo estaba haciendo doble trabajo y todo por no poner una línea de comentario de quién me pidió y cuándo me pidió y por qué me pidió. Entonces, a partir de ahí, yo cada que me pedían un cambio, yo documentaba quién me pidió el cambio, la fecha, ¿verdad? Y de esa manera ya pude sustentar y tener un poco más estable la aplicación. Bueno, esa fue la anécdota, ¿verdad? De por qué es importante documentar. Artículo 13 dice, la obra en colaboración divisible, la obra en colaboración divisible, cada colaborador es titular de los derechos sobre la parte de que es autor, salvo pacto contrario. En la obra de colaboración indivisible, los derechos pertenecen al común y pro indiviso a los coautores, a menos que se hubiese acordado otra cosa. Entonces, el artículo 13 lo que dice es que si ustedes tienen una obra, o en este caso para ustedes un programa, y cada uno desarrolló un módulo, de repente ustedes son autores de cada módulo, que es una manera de programar. Pero si ustedes tienen un proyecto, por ejemplo el proyecto PIS, en el proyecto PIS no se puede decir yo hice el párrafo 1, tú hiciste el párrafo 2, no, todos colaboraron y de alguna manera eso se hizo una ensalada rusa en la cual no se puede saber qué parte puso tal persona. Entonces esa obra es indivisible. Yo no puedo decir, a ver, el alumno 1 hizo el párrafo 1 y el alumno 2 hizo el párrafo 2. Por lo tanto, la obra es indivisible y por lo tanto todos son autores de la obra, ¿no? Entonces, en el caso que sea divisible, se reconoce la parte de que cada cual es autor. En el caso de que sea indivisible, pues todos son los autores de la obra. Y todos tienen los mismos derechos de la obra. Eso es lo que nos dice el artículo 13. Artículo 14 dice, el derecho de autor no forma parte de la sociedad conyugal y podrá ser administrado libremente por el cónyuge, autor o derechohabiente del autor. Sin embargo, los beneficios económicos derivados de la explotación de la obra forman parte del patrimonio de la sociedad conyugal
o sociedad de bienes según sea el caso, ¿no? Entonces, si usted hace un programa muy bueno y usted lo vende, ¿verdad? Usted es el único autor y usted puede decidir si lo vende a la China o a la Conchinchina, pero usted decide. Si su esposa le dice, no, no lo vendas allá porque me cae mal, entonces usted dice, yo lo vendo porque yo soy el autor, ¿sí? Entonces, bueno, mensaje subliminal no se casa. Ahora sí, usted de la venta de su producto hizo $100,000, ¿verdad? Lamentablemente los $50,000 les pertenecen a su esposa, ¿sí? Entonces, usted decide lo que hace con su producto, a quién lo vende o si no lo vende, usted decide lo que hace, pero el dinero que entra a su sociedad conyugal, pues la mitad es suyo y la mitad es de su esposa o esposo, ¿no? Entonces, ya saben, son dueños, autores de su obra, pero el dinero tienen que compartirlo. Bien, artículos 15 dice, salvo pacto contrario, se reputará como titular de los derechos de autor de una obra colectiva a la persona natural o jurídica que haya organizado, coordinado, dirigido la obra, quien podrá ejercer en nombre propio los derechos morales de la explotación de la obra. Se presumirá como titular de la obra colectiva a la persona natural o jurídica que aparezca indicada como tal en la obra, ¿no? Entonces hay una obra que ha sido realizada por muchos autores, pero esta obra se la expone y a esta exposición se le encarga a una sola persona, entonces esa sola persona va a ser la responsable, ¿verdad?, de asumir los derechos de titular de los derechos de autor, porque es la persona que está encargada orquestando todo eso, porque los otros autores pues están ausentes, ¿no? Entonces eso es lo que dice el artículo 15. Artículo 16 dice, salvo pacto en contrario o disposición especial contenida en el presente libro, la titularidad de las obras creadas bajo relación de dependencia laboral corresponderá al empleador, quien estará autorizado a ejercer los derechos morales para la explotación de la obra. En las obras creadas por encargo, la titularidad corresponderá al comitente de manera no exclusiva, por lo que el autor conservará el derecho de explotarlas de forma distinta a la contemplada en el contrato siempre que no entrañe una competencia desleal, ¿no? Entonces, este artículo 16 también tiene mucho que ver con ustedes, ¿no? La primera parte, el primer párrafo, dice que si ustedes están en una relación de dependencia, es decir, que si ustedes les pagan en una empresa un sueldo para que ustedes desarrollen, ustedes son autores de la obra, en este caso del programa, pero quien puede venderla, explotarla, cambiarla o ver qué se hace con la obra es el dueño de la empresa, o sea, quien les pagó. Entonces, la empresa es el dueño del producto. Ustedes no hacen el producto y de repente dicen, este es mi producto, me lo llevo a la casa, lo vendo. No, eso le pertenece a la empresa que les pagó a ustedes un sueldo para que ustedes desarrollen ese programa, ¿no? Pero hay otro enfoque. El enfoque es cuando ustedes son independientes, entonces ustedes realizan el programa en su casa y ustedes una vez que realizan el programa en su casa y nadie les pagó para hacerlo, ustedes lo crearon porque quisieron. Entonces ustedes van a una empresa y ustedes le venden el producto. Cuando ustedes le venden el producto, entonces ustedes, la empresa les está comprando el producto, más no los derechos de explotación de la obra. Es decir, que ellos pueden utilizar su producto, pero no pueden comercializarlo o venderlo a no ser que ustedes le hayan dado licencia para eso, ¿no? Entonces ustedes quedan con el derecho de poder explotar la obra, ¿sí? Ustedes son los que pueden explotarla. Y ustedes le vendieron a esa empresa y ustedes le pueden vender a otras empresas su producto que hicieron. Eso les tienen toda la libertad porque ustedes son los autores, dueños, y la construyeron sin relación de dependencia. Lo que no pueden hacer es lo siguiente. Yo voy, aquí está mi comisariato, aquí al lado está Supermaxi, y yo voy y le vendo a mi comisariato, mira, te vendo mi sistema de caja. Mi comisariato me paga y todo eso, y yo digo, aquí está Supermaxi, ahora le voy a vender a Supermaxi el mismo sistema. Supermaxi, mira, aquí está mi sistema de caja. Yo no puedo, ¿verdad?, venderle el producto a que me pagó un cliente a otro cliente que es competencia directa de él, porque entonces estoy haciendo una competencia desleal. Entonces no puedo hacer eso. Lo que puedo hacer es venderle a otro de otra provincia o a otro que esté ahí al lado, pero que venda un producto que no le afecte a mi comisariato. Eso sí puedo hacer, ¿no? Entonces,
Por eso es un tema importante para ustedes. Ustedes pueden vender el producto, pero no pueden provocar una competencia desleal. O sea, ¿sí? Mi comisariato les compró el producto para ser mejores. Y si ustedes le venden al Supermaxi, que está ahí al ladito, entonces no ganó nada mi comisariato. ¿Sí? Esto es lo que dice el artículo 16. Bien, hemos revisado del 11 al 16, son 5 artículos. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a lo que hemos revisado. No, ingeniero. Ya, entonces avancemos al artículo 17. El artículo 17 dice que en una obra anónima, el editor cuyo nombre aparezca en la obra será considerado representante del autor y estará autorizado a ejercer y hacer sus derechos morales y patrimoniales hasta que el autor revele su identidad o justifique su calidad. Es decir, yo hago un programa, pero yo no me quiero hacer autor por alguna razón, a lo mejor soy tímido, entonces le doy a otra persona que lo comercialice. Esta persona es la que tomará las decisiones de ese producto o de ese programa, lo venderá, se encargará de cuánto cobra, de cómo lo vende, de a quién le da la licencia, de dónde lo promociona, hasta que yo diga, ¿verdad? Hasta que yo diga, yo soy el autor y yo reclamo mis derechos sobre ese programa, entonces allí yo puedo reclamarlo, ¿no? Obviamente tengo que mostrar que soy el autor, ¿no? Pero si no lo hago y de repente tengo un acuerdo con esta persona, con este editor, entonces este editor puede explotar la obra y seguramente me va a estar pasando por debajo de la mesa algún porcentaje. Digamos que simplemente yo conservo mi derecho al anonimato. Bien, vamos a hablar un poquito de los derechos morales. Entonces aquí tenemos el artículo 18. El artículo 18 dice que constituyen derechos morales irrenunciables, inalienables, inembargables e imprescindibles del autor lo siguiente, ¿no? Entonces el artículo 18 lo que nos está diciendo es que ustedes no pueden renunciar a su derecho de autor. No lo pueden, bueno, lo pueden ceder los derechos de autor, pero dejar de ser autor no lo pueden hacer, ¿no? Entonces eso es lo que nos dice el artículo 18. ¿Qué comprende esto? Reivindicar la paternidad de su obra, es decir, que si por ahí alguien se olvida que ustedes son los autores, ustedes pueden salir y decir, yo soy el autor por si se olvidaron. Entonces me reivindico. Mantener la obra inédita o conservarla en el anonimato o exigir que se mencione su nombre o seudónimo cada vez que sea utilizada. Entonces yo como autor puedo decidir, ¿saben qué? Mi obra es magnífica o mi programa es magnífico, pero no lo quiero publicar. Es mi derecho. O la publica, diga, publíquenla o pónganla en distribución, pero no pongan mi nombre, ¿verdad? Entonces yo puedo decidir que nadie me conozca. O yo puedo decir, ¿cómo es posible que vayan a publicar la obra sin poner mi nombre? Pongan mi nombre. Entonces, tengo todos esos derechos como autor, ¿no? También como autor puedo ponerme la deformación, mutilación, alteración, modificación de la obra que pueda perjudicar el honor o la reputación del autor. Yo creo que sí les mencioné el ejemplo de Mary Poppins. Les mencioné lo de Mary Poppins. No, no les dije ese ejemplo. Bueno, ya les voy a comentar. Hace mucho tiempo atrás, muchos años atrás, voy a hacer, no sé si les comenté que ya vino, voy a ver si los hipnotizo. Hace mucho tiempo atrás, en el pasado, del pasado, existió una persona, una señora, que escribió una obra, ¿verdad? Y esta señora escribió sobre otra señora que cuidó a unos niños y este libro fue un libro con bastante éxito, ¿verdad? Donde se describió al personaje de Mary Poppins. Resulta que ya hace unos años atrás se escribió, ustedes ya saben que existe la película de Mary Poppins, ¿verdad? Tal vez la vean en Navidad, la suelen poner. Pero también hace unos años atrás salió una película que se llamaba El sueño de Walt Disney. Entonces resulta que Walt Disney leyó el libro, ¿verdad? De esta autora británica, una señora bastante temática.
Entonces Walt Disney le dijo a la autora, le dijo, oiga, me gusta su obra, tiene mucho potencial, yo quiero hacer una película. Pero como esta señora escribió Mary Poppins como una obra dramática, ¿verdad? Entonces la señora dijo, no, usted hace películas para niños de dibujitos animados, mi obra es una obra seria, yo no quiero que mi obra, ¿verdad? Que está aquí, literalmente hablando, se rebaje a algo que sea del público, que sea así como no digamos de mala calidad, pero de otro ámbito, ¿no? Del ámbito de infantil. Entonces, de aquí, bajarme acá es como que denigrarme. Entonces Walt Disney le insistió y ella dijo que no, que no, que no, y así se pasó. En la película El sueño de Walt Disney se ve que después de unos 15 años aproximadamente, la señora se vio en una situación económica porque no tenía más ingresos y le recomendaron, dile, oye, ¿sabes que Walt Disney todavía quiere comprar tu obra? Pues véndela porque no tienes más de dónde sacar más plata. Entonces ella no le quedó otra que accedió. Pero le dijo, yo le voy a vender los derechos para que usted haga la película, pero yo voy a estar allí viendo y aprobando lo que se va a poner en la película. Yo no quiero que deformen mi obra, ¿no? Entonces, en la película El sueño de Walt Disney se ve que es una continua pelea entre los productores, Walt Disney y la señora, porque la señora tenía un genio bastante especial, y entonces estaban en tiras y jalas y tiras y jalas y a esa señora nada le parecía, no le gustaba, no quería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fue muy difícil construir esa película de Mary Poppins, ¿verdad? Y eso es lo que se vio allí. Entonces, eso, lo que estamos viendo aquí en este artículo que vemos aquí, de oponerse a la deformación, mutilación, alteración o modificación, es lo que hizo esta autora. Esta autora se opuso a que su obra sea mutilada y puede reclamar y puede retirar los derechos, ¿verdad? Si es que no se cumple, o sea, si es que ella no está conforme, ¿no? Y fue difícil que esta señora estuviera conforme. Entonces, vean la película, es bastante entretenida. Yo la voy a buscar a ver si la veo ya que la estoy mencionando. La voy a buscar a ver si la repito. Bien, artículo D. Acceder al ejemplar único raro de la obra que se encuentra en posesión de un tercero a fin de ejercitar el derecho de divulgación o de cualquier otro que le corresponda. Entonces, digamos que yo escribí un programa, lo dejé en el olvido, alguien lo encontró, lo puso, ¿verdad? Para su uso porque digamos que lo compró y que es de él, es comprado. Pero yo soy el autor. Yo como autor le puedo decir, déjame ver esa obra. Y ¿sabes qué? Le voy a sacar copia a esta obra y porque yo no tengo esta obra, o sea, esta obra es mía, tú la tienes, pero es mía, o sea, es mi creación. Y yo tengo derecho de revisar la obra, de examinarla, de publicarla, de sacarle copias, etcétera, etcétera, porque soy el autor. Entonces, eso lo puedo hacer siempre y cuando esa obra sea única, ¿no? Entonces, yo como autor tengo derecho a recuperar mi obra única. Bien, la violación de cualquiera de los derechos establecidos en los literales anteriores dará lugar a la indemnización de daños y perjuicios independientemente de las otras acciones contempladas en esta ley. Es decir, que si alguien viola mis derechos de autor, yo me puedo hacer el perjudicado y entonces puedo ir a la justicia y decir, ¿sabe qué? Esa persona me perjudicó, necesito que me que me recompense todo lo que yo no vendí, más mi daño psicológico, más lo que yo tuve que gastar en explicarle, más los abogados y todo eso tiene que reconocerlo, ¿no? Entonces es un tema que se puede volver engorroso. Bien, este derecho no permitirá exigir el desplazamiento de la obra y el acceso a la misma, se llevará en efecto en el lugar y la forma en que ocasione menos incomodidades al poseedor, a quien se indemnizará en su caso por los daños y perjuicios que se le irroguen, ¿no? Entonces aquí lo que dice es que la persona que reclame estos derechos no necesita movilizarle, es decir, que la persona que se siente perjudicada, ¿verdad? Se quedará en su lugar de origen y serán las otras personas los que tengan que movilizarse y hacer el gasto con respecto a esto de aquí. Bien, la muerte del autor, el ejercicio de los derechos mencionados en los literales A y C corresponderán sin límite de tiempo a su causa habiente, ¿no? Entonces veamos la A y C,
era la de reivindicar la paternidad y de oponerse a la deformidad. Eso queda a los causavientes, es decir, a los herederos, ¿no? Entonces, si alguien se muere, la obra pasa los derechos a los herederos, ¿no? Y en el B durará en el plazo de 70 años. ¿La B cuál era? La B era lo de mantenerla inédita. Entonces la obra puede ser inédita hasta 70 años después de la muerte del autor, ¿no? Entonces así se manejan estos de aquí. Bien, 19. El autor goza de derecho exclusivo de explotar su obra en cualquier forma y de obtener por ellos beneficios, salvo las limitaciones establecidas en el presente libro. Entonces, yo soy el autor, yo hago una escultura, ¿verdad? Y de repente la escultura muy bonita, muy, no sé, bueno, no sé mucho de esos términos artísticos. Pero bueno, la escultura muy bonita, pero yo digo, oye, ¿saben qué? Voy a vender esta escultura como un objeto que va a detener que la puerta se cierre. Y yo la vendo así, como una piedra que impide que la puerta se cierre. Entonces, es mi derecho, o sea, la gente puede decir, oye, pero eso es una obra de arte, ¿por qué no la exhibes en el museo? ¿Por qué no la vendes como obra de arte? Y yo digo, no, yo la quiero vender como una piedra que detiene la puerta. Entonces, ese es mi derecho de autor, o sea, de ver yo la mejor manera de explotar mi obra, ¿no? O tal vez no la mejor manera, pero yo decido cómo exploto la obra, ¿no? Bien, el artículo 20 dice, el derecho exclusivo de explotación de la obra comprende especialmente la facultad de realizar, autorizar o prohibir. Entonces, ustedes como autores y el derecho que tienen a la explotación de la obra, pueden autorizar o prohibir la misma, ¿no? Veamos los literales. La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento, entonces ustedes deciden cómo quieren hacer la obra, si ustedes quieren sacarle copia, copiarla en disco, ponerla en YouTube, ya es cosa de ustedes. La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o imágenes, entonces ustedes pueden publicar, comunicar públicamente la obra, ¿no? O sea, que todo el mundo la conozca, eso es su decisión. La distribución pública de ejemplares o copias mediante la venta, arrendamiento o alquiler. Entonces ustedes pueden venderla, arrendarla, alquilarla, incluso hasta regalarla. La importación, entonces ustedes pueden importarla, ¿verdad?, a otro lado. La traducción, adaptación o arreglo o la transformación de la obra, entonces ustedes pueden decidir si la modifican. La explotación de la obra por cualquier forma, especialmente mediante cualquiera de los actos enumerados en este artículo, es ilícita sin la autorización expresa del titular de los derechos de autor, salvo las excepciones previstas en esta ley. Ya, entonces nadie puede explotar su obra, ¿verdad?, si ustedes no le dan la autorización. Y este es un poder muy fuerte que ustedes tienen sobre su obra. Por ejemplo, si ustedes escriben un programa y ustedes este programa alguien lo está vendiendo sin su autorización, ustedes pueden reclamar daños y perjuicios porque solo lo puede vender si ustedes expresamente lo le han dado autorización para realizarlo. Bien, el artículo 21 dice, la reproducción consiste en la fijación o replicación de la obra en cualquier medio o por cualquier procedimiento conocido por conocerse, incluyendo su procedimiento digital, temporal o definitivo, de modo que permita la percepción, comunicación o obtención de las copias de toda o parte de ella, ¿no? Entonces ustedes pueden reproducir la obra por cualquier medio. Ya, puede ser digital, puede ser temporal, es decir, ustedes reproducen, por ejemplo, digamos que sea una charla, ya una exposición. Entonces ustedes le dan a la radio, ustedes dicen, mira, ustedes aquí tienen el audio para que ustedes lo reproduzcan, pero solo van a reproducir en esta campaña. Entonces ese audio solo es válido por esa campaña, es temporal, ¿no? Otra cosa es que ustedes puedan de repente reproducir la obra, digamos, en un disco, y ustedes no le ponen fecha, y eso está reproduce, se reproduce. ¿Sí? Bien, artículo 22. Se entiende por comunicación pública todo acto en virtud de la cual una pluralidad de personas reunidas o no en un mismo lugar y en un momento que individualmente decidan, pueden tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, como en los siguientes casos, ¿no? Entonces, el artículo 22 habla de la comunicación pública, donde se les da a conocer la obra, ¿verdad?, de manera en un mismo sitio, ¿no?, sin que previamente la hayan tenido. Representaciones escénicas, recitales, disertaciones, ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramáticas musicales, literarias y musicales, mediante cualquier medio o procedimiento.
Entonces, eso puede hacerse de manera pública. La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales también se puede hacer medio público. La radiodifusión o comunicación al público de cualquiera de las obras por medio de que sirva para difundir hilos, los signos, los sonidos, las imágenes, las representaciones digitales de estos, sea o no simultáneo. Entonces esto también, o sea, básicamente lo que es la radiodifusión, son los métodos de transmitir la obra de manera pública, ¿no? La transmisión de señales codificadas portadores de programas también es un acto de comunicación pública siempre que se ponga a disposición del público por las entidades de radiodifusión o con su consentimiento de medios de codificación. Por ejemplo, en este caso, hablando de señales decodificadas, tenemos el cable. Entonces, si nosotros hacemos una difusión pública utilizando el cable y los clientes tienen la decodificación de manera, de una manera que la conozcan, o sea, gratis, entonces esto también puede ser una transmisión pública. A efecto de los dos incisos anteriores, se entenderá por satélite cualquiera que opere en bandas de frecuencias reservadas por la legislación de telecomunicaciones, la difusión de señales para la recepción por el público o para la comunicación individual no público, siempre que este último, las circunstancias que se lleve a efecto la recepción individual de las señales sean comparables a las que se aplican en el primer caso, ¿no? Entonces, si se usa satélite, puede ser público. Si se usa una frecuencia pública del Estado, también puede ser público. Y si se usa una frecuencia privada, pero que previamente se le ha dado el carácter de público, también puede ser utilizado. Eso es lo que nos dice este artículo de aquí, ¿no? De la transmisión en público de obras por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono. Entonces, si yo tengo que pagar el típico pagar por ver, ¿verdad? También se puede ser considerado como público. Literal es la retransmisión de la obra radiodifundida por radio, televisión o cualquier otro medio con o sin hilo cuando se efectúa por una entidad distinta a la de origen. Entonces eso es una retransmisión, o sea, alguien la transmitió, otra persona coge la señal y la replica, la está retransmitiendo, también es pública. La emisión, transmisión o captación en algún lugar accesible al público mediante cualquier instrumento idóneo de la obra de radio difundida. Por ejemplo, en las metrovías ustedes cogen el wifi, ese wifi es público porque ustedes pueden coger allí y captar la señal, entonces es público. La presentación y exposición públicas, bueno, está además es público. El acceso público a bases de datos de ordenador mediante la telecomunicación cuando éstas incorporen, constituyan obras protegidas. También es público. Y la redifusión por cualquier procedimiento conocido por conocerse en los signos, palabras, sonidos, imágenes de representación u otra forma de expresión de la obra, ¿no? Entonces, básicamente lo que dice es que se transmite, ¿verdad? De manera general, por cualquier medio, ¿verdad? Bajo todas estas circunstancias se considera una obra pública. Y se considera pública toda comunicación que excede el ámbito estrictamente doméstico. Entonces, si yo hago una exposición, por ejemplo, esta exposición que yo estoy haciendo en mi casa, se podría decir que es una exposición local, pero como estoy utilizando un medio, como en este caso es el Internet, entonces esta exposición mía ya cambia el carácter a público, porque esta exposición está saliendo del ámbito de mi casa, ¿no? Entonces, como estoy saliendo, ya se considera público. Ya, ya alcanzamos al 23. Artículo 23 dice, por el derecho de distribución del titular de los derechos de autor, tiene la facultad de poner a disposición del público el original, copias de la obra mediante venta, arrendamiento, préstamo público o cualquier otra forma, ¿no? Entonces, el titular de los derechos de autor puede distribuir la obra. Se entiende por arrendamiento la puesta a disposición de los originales, copias de una obra para uso por un tiempo limitado con un beneficio económico, comercial, directo o indirecto, quedan excluidas del concepto de alquiler para fines de esta puesta en disposición con fines de exposición, las que se realicen para consulta in situ, ¿no? Entonces, ustedes pueden alquilar la obra, en este caso, alquilar los programas, podría ser, ¿verdad? Siempre y cuando esto no tenga que ver con una exposición. Entonces, una exposición no sería un alquiler, sino que es algo que se expone al público.
Bien, se entiende por préstamo la puesta a disposición de los originales copias de una obra a través del establecimiento asequibles al público para su uso por tiempo limitado sin beneficio económico, comercial o directo o indirecto. Las exclusiones previstas en este inciso preceden se aplican igualmente al préstamo público. Entonces, yo presto, ¿verdad?, mi obra, pero no gano dinero a través de este préstamo. El derecho de distribución mediante la venta se agota con la primera y única respecto a las sucesivas reventas del país, pero no agota ni afecta el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el arrendamiento de préstamos públicos de los ejemplares vendidos. Entonces yo puedo distribuir mediante venta. En el caso que sea libros, esta autorización, ¿verdad?, va por remesa. Entonces si yo hago una remesa de 1000 libros, los 1000 libros pueden ser distribuidos y vendidos, pero cuando se acaba el último libro, en ese momento muere, fenece el permiso de distribución. Si quiere distribuir más libros, tengo que darle un nuevo permiso por la segunda remesa. Eso es lo que nos dice aquí esta parte del artículo. El autor de una obra arquitectónica u obra de arte aplicada no puede oponerse a que el propietario arriende la obra o construcción. Entonces, en estos casos donde la obra está expuesta al público, entonces yo como autor no puedo decir, oiga, no vean mi edificio porque ese lo construí yo. ¿Sí? Entonces, es lo que nos dice aquí. O sea, hay ciertas obras que están expuestas al público porque su funcionalidad es estar expuesta al público, entonces no se pueden ejercer, ¿verdad? No se puede oponer a que el propietario la arriende, ¿verdad? O que no le haga cambios. ¿Sí? Cambios por lo menos de funcionamiento. Cambios, por ejemplo, de imagen, allí sí el arquitecto puede objetar. Bien, artículo 24 dice, el derecho de importación confiere al titular los derechos del autor la facultad de prohibir la introducción en el territorio ecuatoriano, incluyendo la transmisión analógica digital del original, copias protegidas sin perjuicio de obtener igual provisión con respecto a las copias ilegales. Este derecho podrá ejercerse tanto para suspender el ingreso del original y las copias en fronteras como para obtener el residuo, suspender la circulación de ejemplares que hubiesen ingresados. Este derecho no afecta a los ejemplares que forman parte del equipaje personal. En este caso se me hace más fácil hablar de la ropa. Yo me voy a Estados Unidos, hago un contrato donde yo gano los derechos de distribución en el Ecuador y entonces yo traigo una marca de ropa que se llama XYZ. Entonces yo traigo XYZ y yo la importo, la vendo a precio caro porque yo soy legal, pago impuestos, pago todo. Entonces la estoy vendiendo. De repente hay alguien, me sale a la competencia, que también trae XYZ, pero la está trayendo de contrabando. La trae contrabando, no paga aranceles, no paga impuestos, no paga derechos de distribución. Entonces obviamente la puede vender más barato. Yo la vendo, la ropa que yo traigo, la vendo por ejemplo a $50 y él la está vendiendo a $15. Obviamente le van a comprar a él porque es la misma ropa, ¿verdad? Pero entonces yo puedo recurrir a la ley y yo puedo decir, esa persona me está perjudicando. Y yo puedo evitar que él venda la ropa, ¿verdad? Puedo evitar que la siga, en este caso, importando, pero no la está importando, sino que la está contrabandeando. Puedo evitar que la esté contrabandeando. Puedo hacer que le confisquen la mercadería para que no la venda, ¿verdad? Y de paso, y más adelante lo vamos a ver, yo puedo decir, como él trajo esa ropa, ¿verdad? Yo quería vender 100, apenas vendí 5 prendas, entonces él me tiene que reponer las 95 que yo no vendí. Pero como él no solamente vendió las 95, sino que vendió 200, son 200 prendas que yo no vendí. Por lo tanto, él tiene que reconocerme a mí los 195 prendas que yo no vendí. Pero no solo a mi precio, sino que van con multa. Entonces, tras todo lo que esta persona tiene que reconocerme por daños y perjuicios y reconocerme el valor de la prenda, ¿verdad? Obviamente no va a tener la utilidad suficiente o no tuvo la utilidad suficiente como para poder pagarme todos esos valores a mí, ¿no? Entonces, violar los derechos de autor puede salir caro. Y con esa idea morimos, ¿no? Me voy a quedar en el artículo 25 porque en el artículo 25 quiero que ustedes hagan un trabajito para la próxima semana. Entonces, voy a poner aquí artículo 25, que es lo que nos quedamos. Hasta allí, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Jóvenes, inquietudes, preguntas.
¿No? ¿Algo que me quieran decir con respecto al PIS? ¿No? Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta allí por el día de hoy. Por favor, el documento está compartido. Ahí veo que me han dejado los correos. Les voy a compartir más tardecito para que tengan acceso. Trabajen los comentarios, modifíquenlo para tener una mejor versión del proyecto PIS. Así como está, es impresentable, ¿verdad? No tiene forma, no tiene estructura, no tiene secuencia. No sé, la parte técnica no se detalla tan bien, ¿verdad? Entonces, hay mucho que hacer, ¿no? Lean los comentarios, cualquier cosa me consultan, ¿verdad? Y yo trataré de ayudarles en lo que esté en mis manos, ¿no? De mi parte, jóvenes, muchas gracias, muy buenas tardes. Y me voy a quedar aquí copiando su asistencia y una vez que la copie, me desconecto. Si ustedes gustan, ya pueden desconectarse de la clase para que vayan a su otra asignatura. ¿Listo, jóvenes? Me voy a desconectar.